buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Podría ser cualquiera de las tres. Estamos acá nuevamente para hacer la última charla a propósito de la conservación de los humedales, específicamente orientados al humedal de Chamisa, pero hoy vamos a hablar de cuestiones mucho más generales que podrían ser aplicables a Chamisa, pero también a otros humedales de la región o más allá. Este es un ciclo de charlas que se hizo para vincular y aumentar y contribuir más bien al aumento del conocimiento de la conservación de la biodiversidad, de los humedales, pero siempre también incorporando la cosmovisión mapuche. Esta es un ciclo de charlas donde ha participado también la comunidad mapuche de Chamisa y se ha hecho en conjunto con ellos, ¿no? Recordemos que hace unas charlas atrás estuvo el profesor Pablo Huinilla explicando una introducción acerca de la cosmovisión y los humedales. Todas estas están grabadas en este mismo canal en YouTube, entonces se pueden ver cuando quieran, revisarlas, mirarlas nuevamente. Van a quedar ahí dispuestas por mucho tiempo. Hoy día, con mis colegas Jaime y José. Hola Jaime, José, ¿cómo están? Hola, hola. Vamos a hablar acerca de algunas herramientas legales, ¿no? Que permiten apoyar la conservación de humedales, la protección legal de humedales. Muchas veces se identifican humedales de interés para la conservación de su biodiversidad o por la importancia para resguardar servicios ecosistémicos. Y se generan una tremenda cantidad de esfuerzo ciudadano, pero no llegan necesariamente a transformarse en espacios protegidos, reconocidos legalmente. O, en otros casos, existe una serie de reconocimientos internacionales que son muy buenos para poner en valor algún humedal de importancia, pero que aún así, aunque tengan un reconocimiento internacional, no llegan a ser una figura de protección jurídica legalmente reconocida en Chile. Entonces lo que vamos a hacer hoy día con mi colega Jaime, que vamos a compartir una presentación sobre algunas herramientas que consideramos que pueden ser muy útiles. Esto depende de cada caso, ciertamente, y las vamos a compartir con ustedes, describiéndolas, ¿no? En general, y comentando algunos ejemplos, porque son herramientas que nosotros en Fundación Conservación Marina hemos utilizado. Si no todas, casi todas las que vamos a compartir hoy día, ¿no? Entonces vamos a tener una sesión de presentaciones en dos secciones, una que voy a dar yo mismo y otra que va a estar dando mi colega Jaime. Y pueden hacer sus preguntas en comentarios, observaciones ahí mismo en el chat, o pueden venirse al Zoom si todavía lo alcanzan a ver en vivo. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Ahí está. Con estas figuras de protección legal útiles para la conservación de humedales. Y vamos a... Bien. Me voy a referir ahora a tres figuras de protección, o que pueden llevar a la protección de humedales de manera legal. Y estas tres las hemos usado, entonces las hemos podido probar. Algunas están con distintos grados de avance. Cada una de ellas tiene, digamos, sus dificultades y sus beneficios también, pero todas ellas utilizadas, ¿no? de una manera apropiada, pueden ciertamente contribuir a la conservación de distintos humedales. Vamos a revisar entonces las ordenanzas municipales, que evidentemente están alojadas más bien dentro de los gobiernos locales, los gobiernos municipales, los santuarios de naturaleza, que son un poco más conocidos probablemente, y las concesiones marinas. Las concesiones marinas también tienen o permiten una oportunidad para poder brindar protección a espacios costeros
en este caso marinos costeros principalmente, para poder resguardar algún humedal que se haya identificado como de relevancia para la conservación. Voy a partir entonces por la ordenanza municipal. ¿Qué son las ordenanzas municipales? ¿No? Una muy pequeña introducción. Son básicamente normas, un conjunto normativo, ¿no? Generales, obligatorias, que se aplican a una comunidad de una municipalidad. Se entiende entonces que el rango de aplicación de una ordenanza es a nivel de los límites de una municipalidad. Por tanto, una ordenanza municipal de la municipalidad de Puerto Montt no tendrá efecto sobre una ordenanza de la municipalidad de Puerto Varas, por ejemplo. Ocurren todas estas normas obligatorias y obligaciones ocurren dentro del límite de la comuna. Son resoluciones que están dentro del marco normativo de las municipalidades, dentro de la ley orgánica constitucional de municipalidades. Está reconocida su facultad para poder hacer normas comunales, ¿no? Es una suerte de leyes comunales que no tienen el mismo peso, sin embargo, que una ley de la República, pero que permite normar y hacer regulaciones a nivel comunal. Son acordadas en un consejo municipal, ¿no? Un consejo municipal que preside un alcalde. Se lleva ahí la propuesta de ordenanza, en este caso una ordenanza municipal orientada a la conservación y protección de humedales, y serán válidas toda vez que el consejo municipal las apruebe, ¿no? Estas ordenanzas necesitan el acuerdo, no la mayoría, no la absoluta mayoría, no tiene que ser por unanimidad, pero sí una mayoría simple para poder ser aprobadas. Y luego deben materializarse mediante resolución alcaldicia, porque así lo establece la ley de bases de procedimientos, digamos, administrativos para los órganos de administración del Estado, teniendo siempre en cuenta que estas ordenanzas tienen que también ser visadas por Contraloría. Entonces es muy importante que al momento de elaborar este tipo de ordenanzas o hacer propuestas para que una municipalidad pueda considerarlas, debe chequearse muy bien previamente que no existan contradicciones con alguna otra ley, ¿ya? Porque entonces eso se podría llegar a ser materia de que no proceda la ordenanza que se está proponiendo y que la pueda rechazar a nivel de Contraloría, ¿ya? Las municipalidades usualmente son muy cuidadosas en eso, ¿no? Cuando tienen abogados, ellos mismos se encargan primero de chequear, en otros casos se puede encargar. En este caso, las ordenanzas municipales requieren, entonces, si es que nosotros estamos actuando desde una organización ciudadana, como nosotros, por ejemplo, de una organización de base, alguna junta de vecinos, algún comité, perfectamente podría, una vez identificado un sitio de interés que está dentro de una comuna, ¿verdad?, hacer el ejercicio de proponer la creación o la protección de ese espacio mediante ordenanza municipal, básicamente para regular usos. La ordenanza municipal no necesariamente puede llegar a crear una reserva natural municipal. Podría, pero no necesariamente. Podría, como primera medida, regular los usos, regular, no sé, por ejemplo, el tipo de uso turístico que se pueda dar, qué va a suceder con el manejo de residuos, la necesidad de instalar zonas de recolección de residuos. Podría normar también la tuición responsable de mascotas, ¿no?, dentro de un humedal. En estos casos generalmente se requiere que la municipalidad tenga también un efecto, digamos, una acción territorial dentro de la zona costera o marina sobre la cual se quiere generar la ordenanza. En el año 2017, si mal no recuerdo, no, 2015, en el año 2015 fue esto, como en mayo del 2015, el Ministerio del Medio Ambiente se dio la tarea de impulsar la creación de estas ordenanzas municipales como
como una forma de avanzar en la protección de los humedales, y creó una ordenanza tipo que todavía sigue disponible, que se puede descargar incluso. Aquí abajo está el enlace donde podrían descargar esta propuesta, que es una primera base y que se ha usado bastante en distintos ejemplos de municipalidades que han hecho ordenanzas para la protección de humedales, y que reconoce primero una serie de conceptos y luego ya trae un análisis general desde el punto de vista jurídico para evitar contraposición con otras disposiciones legales que luego en Contraloría, como dije antes, podrían generar problemas. Hay algunos ejemplos de ordenanzas municipales que se han desarrollado, como la Municipalidad de Coronel en el 2014, la Municipalidad de Santo Domingo, una de las primeras municipalidades para buscar la protección oficial y legal a nivel municipal de los humedales ahí en Santo Domingo en el año 2013, Coquimbo en el año 2019, la Municipalidad de Castro, que tengo la impresión que es una de las últimas en haber aprobado su ordenanza municipal, que fue en septiembre de este año, la Municipalidad de Curaco de Vélez en el año 2017. Todas ellas se orientaron a la protección y a la conservación de humedales. Esto supone, si nosotros estamos realizando un trabajo de conservación desde la ciudadanía, establecer, por supuesto, buenas alianzas con las municipalidades, porque será el Consejo Municipal, como dije antes, quien va finalmente a aprobar o a rechazar, ¿no?, esta ordenanza. Y será también la que luego apoye el monitoreo, ¿verdad?, de la ejecución de la ordenanza. ¿Qué tienen estas ordenanzas? Básicamente, ¿no? Instala un objetivo general, ¿no?, que básicamente, en el caso de la propuesta que hace el Ministerio de Medio Ambiente, se orienta directamente a la contribución de la aplicación de la normativa ambiental, ¿no?, al uso racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales dentro del contexto de los humedales. Promover el desarrollo humano sostenible, equitativo, participativo, ¿no?, a través de planes, programas, proyectos que estén en relación con el cuidado, la conservación y la preservación de humedales. Establecer algunas actividades fundamentales para el correcto desarrollo de la gestión ambiental, involucrando sectores públicos y privados y la comunidad en general. Ese es el objetivo general que propone el Ministerio del Medio Ambiente, pero cuando se reescribe o se utiliza esta base de propuesta de ordenanza municipal, se pueden sustituir o agregar objetivos específicos al humedal que se está tratando de proteger, ¿no?, para que se ajuste mucho mejor al caso sobre el cual se quiere trabajar. Entonces, esta propuesta de ordenanza, para quienes quisieran o están visualizando como una estrategia de protección, como una primera capa de protección, la ordenanza municipal, esta base que propone el Ministerio de Medio Ambiente está buena, ¿no? Está buena, se puede usar, pero requiere una revisión en cuanto a los objetivos, principalmente, para asegurar que los objetivos que se están buscando con la ordenanza se ajusten a la realidad del sitio donde se quiere conservar. También es interesante esta propuesta porque involucra la constitución de comités de protección de humedales, es decir, un grupo de personas que se debe conformar para de alguna forma apoyar la implementación de la ordenanza, pero también para asegurar que ésta se va cumpliendo, ¿no?, que incluso puede involucrarse en la creación de monitores ambientales, ¿no?, reconocidos por esta ordenanza, que apoyen el monitoreo, que apoyen la supervigilancia, ¿verdad?, desde la ciudadanía de la ejecución de esta ordenanza, pero que también eventualmente hay un artículo que se propone y que es muy conveniente hacerlo, describir las actividades que se puedan realizar o no realizar, ¿verdad?, en los humedales. Entonces aquí es el artículo de las restricciones, donde se pueden restringir los distintos usos que se puedan hacer en un humedal. Por ejemplo, no fogatas, no camping, o tal vez sí, pero con ciertas restricciones en zonas específicamente determinadas, el estilo de construcción que se pueda desarrollar en el futuro en ese humedal,
que sean de un bajo impacto, el tipo y ubicación de señalética, en fin. Aquí es donde se puede ajustar nuevamente a la realidad local del humedal que específicamente se busca proteger, la restricción de actividades. Y también el artículo de fiscalización, quienes van a fiscalizar, cómo se va a fiscalizar y las sanciones, ¿ya? Esto va a depender nuevamente de cada situación. En algunos casos, cuando son humedales más marinos costeros, la fiscalización muchas veces recae en la Armada, pero la Armada se articulará con la municipalidad o con el Departamento Municipal de Medio Ambiente cuando este existe, para que luego se puedan generar las sanciones cuando corresponda y se establecen las multas y el tamaño, digamos, de la multa, ¿no? El monto de la multa. Eso también viene propuesto, y en los casos en que hemos trabajado sobre esto, esos montos finalmente se terminan estableciendo en el Consejo Municipal. No es tan sencillo cuando no hay una buena articulación con los equipos municipales, si es que uno está empujando, digamos, la conservación de un sitio desde la ciudadanía. Entonces requiere una buena articulación y un trabajo permanente, ¿ya? Conjunto. En el caso de otros municipios que han tomado ellos mismos la decisión de tener ordenanzas municipales, se facilita mucho más, y sobre todo cuando tienen las capacidades instaladas dentro de la municipalidad, con una oficina de medio ambiente, ¿verdad? Que puede redactar, elaborar y gestionar, ¿no? La ocurrencia de estas ordenanzas se facilita mucho más. Como ejemplo, nosotros apoyamos en su minuto una ordenanza municipal para Maullín, que luego derivó en la ordenanza de medio ambiente, que involucra y reconoce los humedales dentro de eso. Entonces eso fue un ejercicio que finalmente aumentó el impacto, vamos, hacia el medio ambiente en general y no solamente a humedales, pero que sí reconoce y tiene dentro de su articulado la importancia de humedales que son claves dentro de la comuna y restricción de actividades. Y eso tomó alrededor de entre 8 meses, 8 a 10 meses, ¿no? Y que ya se actualizó, ya sufrió una actualización, lo que es bueno porque va evolucionando y se va actualizando. También participamos activamente apoyando la ordenanza de humedales de Curaco de Vélez, que tomó más tiempo, ¿no? Porque requirió también un trabajo mucho más intenso a nivel de consejo municipal, porque no es un tema demasiado conocido. Entonces, al menos en ese tiempo, hace un par de años atrás, unos 3 o 4 años atrás. Entonces, en ese caso requirió mucho más trabajo de coordinación a nivel de concejales y al nivel del consejo municipal. Pero de todas maneras fue un trabajo muy articulado y en el 2017 se pudo aprobar. Eso es, bueno, con esto cierro la primera herramienta, que nos parece que es un buen primer paso. Nosotros en la Fundación creemos en la estrategia de multicapas, es decir, ir agregando capas de protección cuando esa sea la estrategia, porque no siempre se puede entrar con una estrategia de conservación súper dura de inmediato, porque las situaciones pueden ser distintas, las distintas complejidades de cada sitio, cada humedal tiene sus particularidades y su realidad. Entonces por eso compartimos una serie de herramientas que nos han sido de utilidad a nosotros. Y la ordenanza municipal es un buen punto de partida. Los santuarios de naturaleza, que son más conocidos, son una figura de conservación reconocida a nivel nacional. Lo anterior es un reconocimiento a nivel comunal, este ya es un reconocimiento a nivel nacional. Tiene muchas más consideraciones, vamos a poder proponerlo, lograrlo y luego implementarlo. Es un camino más complejo, ¿ya? Porque requiere una serie de compromisos, digamos, de recursos también, de recursos humanos, de recursos monetarios, en fin, para poder hacer la conservación de manera real y que no solamente sea un decreto y que sea un santuario de papel. Los santuarios de naturaleza, como está aquí definido, pueden ser sitios marinos, pueden ser sitios terrestres, pueden ser sitios mixtos, ¿no? Pueden ser aguas, pueden ser solo tierra, montañas, distintos ecosistemas son sujetos de santuarios de la naturaleza, pueden serlo. Son independientes de extensión y su propiedad. Esto quiere decir que pueden ser muy pequeñitos, como menos de media hectárea,
¿no? Como por ejemplo es el caso del Santuario de la Naturaleza que protege estos antiguos tocones de Alerce en Peyuín. En esa zona, en Peyuco, hay unos tocones de Alerce, ahí hay un santuario de la naturaleza, que es un monumento nacional que es declarado santuario de la naturaleza y tiene menos de media hectárea de superficie, y sin embargo ha sido reconocido como santuario. Pero también hay otros, como por ejemplo el Parque Pumalín, con cientos de miles de hectáreas, y también en un principio fue reconocido como un santuario de naturaleza. Entonces no es dependiente de la extensión ni de la propiedad. Bien podría ser urbano, ¿no? Normalmente rural, podría ser de propiedad pública, como muchos son, pero también puede ser en propiedad privada, como hay varios, ¿no? Familias que tienen propiedad, que tienen conciencia de conservación y deciden protegerlo en el tiempo, más allá de sus vidas, digamos, y optan por la creación de santuarios de naturaleza y graban entonces ese espacio, no la propiedad. Realmente no es un gravamen, sino que se establece que el uso principal de ese espacio va a ser la conservación de la naturaleza y luego los objetivos específicos que el plan de administración y manejo establezcan, pero es independiente de la propiedad. Tanto así que se pueden tener santuarios de naturaleza en espacios públicos, como el santuario Río Maullín, por ejemplo, que son solo espacios públicos, pero también podrían ser privados. Si algún privado se hubiese interesado en dejar parte de su propiedad o toda su propiedad dentro de un santuario, es perfectamente factible eso también, porque no implica un gravamen de la propiedad, ¿ya? El propietario privado sigue siendo el dueño de ese espacio, pero el uso que se le va a dar va a estar obligatoriamente para hacer un santuario. Estos santuarios deben ofrecer posibilidades especiales para estudios e investigaciones ecológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas, en fin, cuya conservación sea del interés para la ciencia o para el Estado, ¿no? Dado que el Estado somos todos, en consecuencia es un interés general de conservación, ¿no? Es un espacio que en el fondo reúne los requisitos y criterios que hacen que sea un sitio de importancia y relevancia para la conservación de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos, en fin, ¿no? De la naturaleza en general. Los santuarios de naturaleza están bajo la tuición del Consejo de Monumentos Nacionales, ¿no? Es el mismo que se encarga de otros monumentos nacionales, como las zonas históricas, típicas, en fin. También los santuarios de naturaleza están bajo su tuición, pero no necesariamente de su administración. Son cuestiones distintas ahí. Los administradores pueden ser diversos, pueden ser públicos o pueden ser privados, o pueden ser público-privados. Hay de los distintos casos. Hay santuarios de naturaleza que, como el caso anterior, de una familia que desea conservar un espacio, ellos se hacen cargo, y se hacen cargo de la administración, se hacen cargo del manejo, se hacen cargo del financiamiento, se hacen cargo del santuario de la naturaleza. Pero también hay casos, la mayoría, me parece hasta ahora, son públicos. No todos, pero un buen número son públicos. Y normalmente los que están administrados por el Estado los administra CONAF, ¿ya? Y hay otros ejemplos donde se hace una alianza público-privada para poder administrar estos santuarios. En algunos casos municipios con entidades privadas, municipios con una fundación o alguna entidad, normalmente son los municipios, ¿no? Recordando, el ministerio no tiene ninguno bajo su administración de manera público-privada, participa el Ministerio de Medio Ambiente de estas mesas de gobernanza y administración, pero en la práctica no hacen la administración, sino que supervigilan, se aseguran de que se cumplan con los planes de administración, pero realmente no hace la administración ni participa tampoco de involucrar recursos financieros para su administración permanente. Nos parece a nosotros que los santuarios de naturaleza son una muy buena herramienta, toda vez que la ciudadanía se pueda involucrar en este proceso de conservación, ¿no? La ciudadanía interesada puede participar de un consejo de administración, por ejemplo, puede participar en los distintos usos que se puedan dar, sin duda que participará en la elaboración de los planes de administración y luego en la implementación, ¿no? Eso tiene una complejidad, ciertamente, porque se requiere el acuerdo de muchos, ¿no? Para ir moviéndose y lograr acciones.
pero también tiene la ventaja de que es una conservación participativa, ¿no? Y es más horizontal. Y bueno, ya lo dije antes, es independiente del régimen de propiedad, ¿no? Puede ser público o privado un santuario de naturaleza. En una mirada rápida, a mayo de este año, el Consejo de Monumentos Nacionales publica que hay un total de 59 santuarios de naturaleza en Chile. 59 santuarios de naturaleza, y de esos 23 corresponden a humedales. Todas las regiones cuentan con algún santuario de naturaleza, no todos de humedales, pero una no tiene ninguno hasta mayo del 2020, que es la región de la Araucanía, que no cuenta con ningún santuario de naturaleza todavía. Y la mayor concentración se da en Valparaíso, Santiago, en el Maule. Ahora, en superficie esto puede cambiar, porque los ríos o los lagos tienen menos santuarios, pero sus superficies tienden a ser mayores, o en Aysén, por ejemplo. Pero es interesante porque en el último tiempo también se han aumentado muchos más santuarios a nivel nacional. También tiene que ver con que el Ministerio de Medio Ambiente generó un objetivo, ¿verdad?, de aumentar el nivel de protección de los humedales, y entonces se ha utilizado la figura de santuarios de naturaleza como una figura de protección legal para humedales. Entonces muchos más humedales se han sumado en el último tiempo. Algunos pasos claves que consideramos como hitos cuando uno se quiere meter en esto de postular y buscar lograr la creación de un santuario como figura de protección. Esto es algo que está realizado en base a nuestra experiencia, básicamente. Un primer paso, obviamente, es poder identificar un sitio. Y esto puede venir desde una planificación sistemática, un análisis muy científico, súper riguroso, o por oportunidades, ¿verdad? Una comunidad puede identificar que su humedal urbano o rural es muy importante y le asigna ese valor y sabe cuáles son esas variables que permiten designar ese valor, ¿no? O asignarle ese valor. Entonces, la identificación del sitio puede ser por distintas vías. Lo importante es que podamos justificar y argumentar bien cuál es el valor de conservación y estar dentro de la definición, ¿no?, de santuario de naturaleza. Entonces hay una primera etapa que se puede denominar la etapa de identificación. Luego hay una segunda etapa que podemos denominar la etapa de respaldo, ¿no? Nuestra idea inicial tiene que tener un respaldo mínimo, ojalá máximo, pero a lo menos un mínimo respaldo de actores locales o de actores también políticos, pueden ser, o de ambos. El apoyo local es fundamental cuando se trata de una propuesta que involucre comunidades, ¿no? Eso es fundamental. Cuando hay comunidades de pueblos originarios, más aún. Hay casos en que no se requiere apoyo local, como por ejemplo en el sur más austral, donde casi no vive nadie en algunos casos, o derechamente no hay comunidades. En ese caso no es tan necesario y se requerirá más apoyo político para poder lograr ese respaldo. Pero en lugares donde existen comunidades humanas vinculadas a esos sitios, que es la mayoría de los casos en esta zona, será requerido, y es parte del requisito formal, el apoyo local. Pero también el apoyo político. El apoyo político en el sentido del municipio local, de los servicios públicos competentes, ¿verdad?, que puedan apoyar estas propuestas, siempre va a ser muy bien recibido y aumentará las posibilidades de que esto pueda avanzar en su trámite. Una etapa 3, que hemos denominado la etapa de la solicitud, que es una parte ya más técnica, donde se ha elaborado un expediente técnico y se ingresa al Ministerio del Medio Ambiente por una oficina de partes de la Seremi correspondiente, y ese expediente tiene que estar suficientemente argumentado desde el punto de vista técnico, dando cuenta de los valores de conservación del santuario, del contexto humano del humedal, en este caso, que es nuestro interés, donde ocurre este humedal,
pero también el respaldo, ¿no?, certificado, con cartas, muy bien respaldado explícitamente, de que hay comunidades ahí que están apoyando la solicitud de creación de este santuario de naturaleza. Una etapa 4, que denominamos la aprobación. Aquí hay 2 niveles de aprobación. Este es el primer nivel de aprobación, que se da en el Consejo de Monumentos Nacionales. Y aquí básicamente se analiza el expediente técnico que ha sido enviado y el Consejo de Monumentos Nacionales debe tomar una decisión en función de la información que se le ha otorgado, pero además de las visitas que sus profesionales hacen al lugar para chequear que lo que se planteó en el documento técnico efectivamente es así, que el valor de conservación realmente es como se describió y que las comunidades existen y están en condiciones de apoyar el proceso. Ya, esto toma un tiempo y el Consejo de Monumentos Nacionales puede aprobar en función del mérito de la propuesta o puede rechazarlo, ¿no? Si se rechaza, se puede volver a mejorar el expediente y volver a presentarlo. Y si se aprueba, entonces está en condiciones de ser devuelto. El Consejo de Monumentos Nacionales devuelve el expediente al Ministerio del Medio Ambiente y lo devuelve con una resolución de aprobación. En ese momento, la propuesta de santuario está lista para irse al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Ese es un Consejo de Ministros que está conformado por distintos ministerios. El Ministerio de Medio Ambiente lo lidera, lo preside, pero también está Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transportes, Minería y Planificación. Son los ministerios, casi todos, pero a lo menos los más duros ahí en términos de los usos que se puedan dar en este futuro santuario de naturaleza. Entonces ellos quieren ver, chequear que no hay contraposiciones con las actividades, tareas que estos ministerios puedan estar desarrollando, tener intereses. Principalmente es lo que hacen. Si este Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprueba, existe una declaratoria, ¿ya? Es una etapa 5 que está la declaratoria. El Ministerio de Medio Ambiente declara públicamente que un nuevo santuario se ha aprobado y se ha creado, y luego se tiene que redactar el decreto que lo firma el presidente de la República, y una vez llevado, digamos, salido de Contraloría, o sea, va al diario oficial, entonces se decreta públicamente que ese santuario ha sido creado. Entonces la declaración y su decreto es la última etapa de la fase 1, digamos, que sería la propuesta de sitio, porque luego vendrá la fase 2, que es la implementación y la administración, que tiene su propio camino y que es tan largo y tal vez más complejo que esta primera etapa. Este es el recorrido en general. Esto es lo que nosotros hemos aprendido en este tiempo, de cuáles podrían ser las fases fundamentales para la primera fase, para la primera parte, ¿no? Lograr el decreto y declaratoria, lograr la declaratoria de un santuario. Y voy a terminar mi sección refiriéndome a algo que es menos usado, pero que también es muy interesante y que nos ha tocado utilizar. Y se trata de las concesiones marinas. Las concesiones marinas, uno tendría a pensar al principio que no tienen mucho que ver y no podrían constituir una herramienta de conservación de manera directa, y es porque efectivamente no fueron pensadas para eso, pero podrían ser utilizadas y han sido utilizadas. Entonces hay un antecedente jurídico del uso de esta herramienta. Las concesiones marinas son básicamente derechos de uso, ¿ya? Derechos de uso que el Estado, a través del Ministerio de Defensa, le entrega a privados, ¿no?, para que pueda utilizar, o como lo denominan en los términos jurídicos, derecho de uso y goce de un espacio, que pueden ser terrenos de playas fiscales, que tendrá una franja de 80 metros cuando limita con una playa fiscal, con un terreno fiscal, o de 8 metros si es con un privado. La playa, todo lo que ocurre entre la marea alta y la marea baja, y fondo de mar, pero también las porciones de agua, es decir, todo lo que está entre la superficie, un poquito antes del fondo, toda esa parte más, el volumen de agua, ¿no?, la porción del agua, pueden ser entonces entregadas como derechos de uso. Eso lo tramita normalmente Directemar. Empieza el trámite por una capitanía de puerto,
y va escalando hasta llegar a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que son los que finalmente otorgan un permiso que luego es decretado a nivel ministerial por el ministro de Defensa. Es un camino largo, sobre todo, o esa ha sido nuestra experiencia, cuando se hace desde la ciudadanía o se hace desde una municipalidad, hemos visto que es un camino un poco más largo que cuando lo hace una empresa privada, por ejemplo, que cuenta con recursos suficientes y porque normalmente además dentro de su presupuesto ya tiene estipulado todo lo que hay que hacer para lograr una concesión marina. No siempre es así en el caso de la conservación desde la ciudadanía o desde una municipalidad que pueda contar con recursos limitados, pero aún así sí se puede hacer, porque la diferencia es que cuando un privado lo pide a título personal o de una empresa, digamos, para una inversión productiva, tiene que pagar por este derecho de uso, por esta concesión. Lo que no es así cuando se trata de una corporación o de una organización sin fines de lucro. Entonces, organizaciones sin fines de lucro, como las corporaciones municipales, las municipalidades, un comité de defensa del humedal, nosotros mismos, pero también podría ser incluso una junta de vecinos podría solicitar una concesión marina y a título gratuito. Eso quiere decir que no tiene que pagar por ese derecho una tributación anual o mensual, ¿ya? Pero tiene que pagar de todas maneras por los estudios que se requieren, planimetría, cartografía, ¿verdad? Y hacer algunos análisis que no son tan complejos, pero que normalmente requiere de apoyo especialista. Entonces cualquier persona puede solicitar una concesión marina. Hay un formulario que está disponible, descargable, se hace un estudio de levantamiento planimétrico, ¿verdad?, de la zona que se desea concesionar y adicionalmente un proyecto de obra que normalmente para estos casos de protección ambiental no son obras de gran complejidad, ¿no? Luego hay dos formas de obtener concesiones marinas, o dos tipos de concesiones más bien. Son las concesiones marítimas menores y mayores. Las menores se otorgan por un plazo entre 1 y 10 años, es decir, máximo por 10 años, que se pueden renovar, y que tengan inversiones iguales o menores a 2.500 UTM. Y en el caso de las concesiones marítimas mayores son más de 10 años, que también pueden ser renovables, y con inversiones mayores a esas 2.500 unidades tributarias. Esto es bien interesante porque uno perfectamente puede comenzar con una concesión marítima menor y la puede ir renovando. Y en ese tiempo podría uno agregar otra capa de protección, como un santuario de naturaleza, por ejemplo, u otra, ¿no?, que se podría identificar en este plazo de 10 años. Entonces es un buen punto de partida también una concesión marina para aquellos casos donde ya no está solicitado por otra entidad, no es un espacio costero de pueblo originario, por ejemplo, donde no hay ningún tipo de requerimiento de derecho de uso, pero que aún así ese sitio es tremendamente importante para conservar y se podría comenzar como un buen punto de partida con esta figura de concesión marina, porque permite, es un derecho de uso, o sea, finalmente hay un titular que puede construir infraestructura mínima, acorde, que haya sido también declarada como objetivo dentro de la solicitud de concesión, que podría tener perfectamente un plan de manejo para el área. No es algo que sea requerido para obtener una concesión marina de este tipo, pero que perfectamente se podría también hacer. Es una capa de protección interesante que se puede, dependiendo del caso, utilizar, porque podría terminar en una siguiente etapa. Mira, voy a mostrar dos ejemplos sobre esto. Uno que nosotros no tuvimos relación, pero que fue nuestra idea inspiradora para después realizarlo en Chiloé. El humedal en el río Yuta, en Arica, que es la desembocadura del río Yuta, que conforma un humedal marino costero tremendamente diverso en aves. Muchas aves playeras migratorias llegan ahí, entonces es un lugar importante, ¿no? En un contexto de desierto, un humedal, ¿verdad? Un humedal donde congrega muchas aves. En el año 2007, la municipalidad de Arica
solicitó una concesión marítima mayor, es decir, a más de 10 años, renovable, gratuita, ¿ya? Ellos lograron esa concesión marítima mayor como una manera de poder tener el derecho de uso de ese espacio a nivel municipal. Y una vez que lo tuvieron, pudieron entonces ir al siguiente paso, que fue la creación de la Reserva Natural Municipal Humedal del río Yuta, la desembocadura del río Yuta. Y esta Reserva Natural Municipal es creada también por ordenanza municipal, ¿ya? Por lo cual requirió entonces un acuerdo en el Consejo Municipal de la Municipalidad de Arica. Luego el alcalde decreta en base a esta ordenanza la creación de la Reserva Natural Municipal, que hasta el día de hoy existe y que partió inicialmente desde una concesión marina, que luego escaló a una Reserva Natural Municipal y que después se hicieron trabajos para llevarlo a Santuario de Naturaleza. Está en ese proceso probablemente, pero esto muestra que estas figuras de protección que están ahí disponibles para otros usos, pero que se pueden utilizar para la conservación, son factibles. Esta es una reserva pequeña de 30 hectáreas, pero tremendamente relevante ahí en el humedal del río Yuta. Otro caso, y ya para terminar mi parte, el humedal de Curaco de Vélez. Acá hemos tenido un trabajo desde hace años, en una buena alianza y articulación con la municipalidad de Curaco de Vélez, en la isla de Quinchao, en Chiloé. Y después de un camino largo, pudimos apoyar en la redacción, que sea la revisión, todo lo que implica tener un documento de concesión marina, ¿no? Nosotros desde nuestro lado se hizo el trabajo más técnico, y desde el lado de la municipalidad ellos tomaron la decisión de solicitar esa concesión marina. Eso fue un camino largo, porque el camino de las concesiones marinas con estos fines no es tan recorrido, ¿ya? Si bien hay experiencias, no son tantas. Entonces la realidad es que cuando uno va a una capitanía de puerto y se enfrenta a conversar con el encargado de concesiones marinas, el encargado de concesiones marinas primero abre los ojos y dice, a ver, ¿cómo esto que vamos a conservar pájaros con una concesión marina? Pero uno luego le explica que sí, que es posible, que se puede, que se ha hecho, y comienza entonces el camino de la obtención de la concesión. Toma tiempo, porque hay muchos permisos sectoriales que primero llevar al momento de la solicitud de concesión, pero luego lo revisan sectorialmente en muchas partes, que no exista sobreposición de uso con otras concesiones que estén en trámite, que no existan sobreposición con otros derechos de uso como los ENPOS que pudieran estar. Los ENPOS son los espacios costeros para pueblos originarios que puedan estar en solicitud, que no exista con alguna otra solicitud de concesión de la Dirección de Obras Portuarias, en fin, ¿no? Hay un número importante de chequeos cruzados que hace Directemar y que luego desde Capitanía ellos mandan a Subsecretaría Marina, a Subsecretaría de la Fuerza Armada, y es ahí donde se termina eso analizando y otorgando, ¿ya? En Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. La Subsecretaría de las Fuerzas Armadas entrega su resolución y luego el Ministerio resuelve y decreta el uso. En el caso de Curaco de Vélez, en agosto del año pasado, después de más o menos 3 o 4 años, se tomó un tiempo lograr esto, se aprobó la concesión marina. Bueno, luego vino lo que ya sabemos, y está un poco detenido, pero la intención es también avanzar en conjunto con la municipalidad en la creación de una reserva natural, aun cuando en paralelo se trabajó con ellos también en proponer la creación de un santuario de naturaleza que también está avanzado. Entonces las dos cosas van a ocurrir en conjunto y no compiten ni son problemas, sino que se genera una sinergia de las dos capas de protección, la concesión marina y el santuario de naturaleza, y no tienen ningún problema de incompatibilidad tampoco. Entonces esas son las primeras 3 figuras de protección que consideramos que pueden ser interesantes para quienes estén buscando avanzar en la conservación, en la protección de algunos humedales que sean independientes del tamaño, pero que tengan un importante valor para la conservación.
continuamos contigo, Jaime, para revisar otras figuras de interés. Bien. Genial. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno, vamos a continuar conociendo un poco más y conversando a la vez también de figuras de protección que en Chile hoy día pueden ser útiles para la conservación de humedales. Y bueno, ahí me toca avanzar con humedales urbanos, que es algo totalmente nuevo. Fue publicado la ley recién en enero del 2020 y a la vez también los espacios costeros marinos para pueblo originario. Espérenme un poquito porque me están escuchando acá y hay resonancia. Aquí les voy a decir que bajen un poco el volumen. Ya, ahí volví. Y como les contaba, los humedales urbanos como figuras legales de protección para estos ecosistemas en Chile es nueva. Se publicó recién en enero de este año. Y la otra figura de protección legal que se puede aplicar en humedales y que es con la que nosotros trabajando ahora en Chamisa, en Puerto Montt, que es el humedal que hoy nos convoca, corresponde a esta figura de espacios costeros marinos para pueblo originario, pues esto EMPO. Y dentro de este gran EMPO, que ahí les voy a comentar, está el humedal de Chamisa, así que también aplica. Esta reciente cuerpo legal que apunta hacia la protección de humedal urbano en Chile, que ustedes pueden ver el título, se enfoca hacia modificar otros cuerpos legales, que es lo que comentaba Claudio hace un rato, o sea, que hay que pasar por diferentes entes para un fin de protección de humedales. Y eso, bueno, esta ley yo creo que es el comienzo para ir avanzando en mejorar estas herramientas legales. Disminuir todo lo que es la burocracia, ¿cierto? La tramitación, principalmente porque la ciudadanía desde ahí están haciendo toda la mayoría de las iniciativas de conservación, pues entonces hay que entender que también es más difícil. Y bueno, esto aparece porque justamente ya en el 2020 tenemos que empezar a mirar nuestras ciudades con otro enfoque, que justamente al nivel, llamémosle así, como el poder de intervención que tenemos los seres humanos en el ambiente, utilizarlo para planificar y ordenar y de esta forma, no sé, para acercar escenarios, ¿cierto?, de mayor equidad social basada en el medio ambiente. Les voy a conversar de los 3 primeros artículos de esta ley, que son los más importantes. Pues el primero es que la ley reconoce al humedal en esta definición amplia que nace desde la Convención Ramsar y que abarca todo cuerpo de agua. Ahí ustedes ven detalles. Y a la vez también que involucra a los municipios. Que los municipios, ¿cierto?, hacen ante el Ministerio de Medio Ambiente la solicitud para que se declaren humedal urbano y se reconozcan, y aquí ustedes van a ver por qué es tan importante que se reconozcan como humedal urbano en todas las comunas. Entonces, de hecho, lo que destaca acá es que los municipios hacen un diagnóstico de la diversidad de humedal urbano que reconocen dentro de su zona, y esto lo presentan al Ministerio de Medio Ambiente para que lo reconozcan como tales, y eso va a generar un resguardo, y este resguardo, miren a dónde apunta, hacia obras públicas, principalmente por todo lo que tiene que ver con la transformación en el uso del suelo
desde un humedal, ¿cierto?, que frecuentemente son rellenados para construir encima muchas veces poblaciones y a la vez también carreteras. Y el resguardo apunta hacia aspectos principalmente biológicos, ambientales de los humedales. No hay una dimensión social en esto. Pero está bueno como primer avance. Algo que también es súper importante que conozcamos es que una vez que el municipio realiza la petición al Ministerio de Medio Ambiente, la municipalidad puede decidir postergar la entrega que ustedes pueden ver de permisos, de loteos, de urbanización, de construcción. O sea, las municipalidades pueden postergar, detener el avance de estas actividades que están impactando en los humedales, mientras que se empieza a discutir, ¿cierto?, lo que va a suceder con esta obra y a la vez también con el humedal. Entonces, muchas veces, a veces nos encontramos con que nos dicen que los municipios no tienen con mucho poder de acción para detener, por ejemplo, una obra. Aquí ustedes pueden ver que el municipio sí lo tiene. Y claro, pues el tema es que esto es tan nuevo que para todo hay que hacer como un empuje diferente, porque son cosas nuevas, ¿cierto? Y la gente también dentro de su puesto de trabajo también se va acostumbrando a ciertos quehaceres, y esto es nuevo, entonces también hay que ayudar a facilitarlo. Es un proceso social y va a tomar años. Entre menos se demore, mejor. Y lo que habla con respecto a las modificaciones de ciertos artículos en otras leyes, que principalmente la ley de medio ambiente y como también la ley de obras, las modificaciones apuntan, para el caso de la ley de medio ambiente, destaco esta, en la cual se suma una nueva letra al final del artículo 10, con respecto a todos los proyectos y actividades que tienen que ser sometidas al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y aquí se suman la ejecución de obras o alteraciones físicas en ambientes de humedad. Y con todo este nivel de detalle. Así que eso es bueno también conocerlo. Y para el caso de la segunda modificación, que es la que les comentaba, que es del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, también se hace un reconocimiento especial. O sea, todo instrumento de planificación territorial deberá incluir los humedales urbanos, para de esta forma ir acercándose hacia su protección y valoración, ante la amenaza de la urbanización y de construcciones sobre ellos. Ahora, este cuerpo legal está en espera de su reglamento, que es el reglamento que hace que se aplique la ley. Entonces, ahora hay otra gente inquieta preguntando cuánto falta para que salga el reglamento. Las constructoras están avanzando por los humedales, ¿cierto? Y hay un acto que hacer. Hay que comenzar a aplicar esto. Hay que comenzar a aplicar esta ley de humedal urbano y a la vez también incentivarlo, ¿cierto?, a que tomen las atribuciones que le da esta ley con respecto a detener, a frenar los trabajos de construcciones sobre humedales. Aquí está una fotografía que me van a disculpar, pero esta es una fotografía que casi me la robé, que son los potenciales humedales que la municipalidad de Puerto Montt estaría indicando ante el Ministerio de Medio Ambiente. Y aquí ustedes pueden ver que son, para el caso de la comuna de Puerto Montt, son hartos, todos los que están acá dentro de la zona urbana. Entonces, como parte del trámite, ¿cierto?, la municipalidad entrega el listado de humedales propuestos y ya podría estar, ¿cierto?, solicitando la paralización de las obras que, para el caso de Puerto Montt en específico, que es donde yo vivo, hoy día todo lo que está pasando con el humedal de Llantén y todas las problemáticas que están pasando con los humedales de la zona alta de Puerto Montt y a la vez también de la zona de Alerce. Bueno, esto es reciente, entonces esto es lo que les puedo comentar con respecto a esta ley. Pues, de aquí en adelante vamos a empezar a conocer ejemplos de eso, pero todavía no tenemos mucho. De lo que sí tenemos es con respecto a espacios costeros marinos para pueblos originarios. Ustedes pueden ver, esto partió el año 2008, es decir, ya tenemos una década de experiencia con respecto a la aplicación de esta figura. Es una figura que nace desde aspectos sociales,
desde CONADI, ¿cierto? Se involucra hacia la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y hoy día ya se está viendo como una figura de conservación del patrimonio biocultural, de la diversidad biocultural. Y bueno, el cuerpo legal se constituye por la ley Lafkenche, que es la que crea a los espacios marinos costeros de pueblo originario, o EMPOS, y a la vez también el decreto de 134 que aprueba su reglamento. La definición de EMPO es que es un espacio marino delimitado cuya administración es entregada hacia comunidades o asociaciones. Las asociaciones son un conjunto de comunidades indígenas, y las comunidades indígenas son las que están reconocidas legalmente por CONADI. Acá la administración se enfoca hacia la conservación de recursos naturales, comprendido y en relación con el bienestar de las comunidades. Y aquí ustedes van a encontrar un concepto que es el que más se va a empezar a repetir ahora, que es lo que tiene que ver con el uso consuetudinario, la superficie necesaria para asegurar el ejercicio del uso consuetudinario. Entonces, las comunidades, asociaciones que hacen la solicitud del EMPO tienen que tener previamente lo que sería un estudio de uso consuetudinario, o mejor dicho, tener redactada, ¿cierto?, los usos consuetudinarios que sus familiares han realizado, ellos están realizando, y que tienen que ver muchas veces con la colecta de peces, algas, mariscos, pero así también para actividades como ceremonia. E incluso en algunos casos, como en la zona de Carelmapu, también hay zonas que están reconocidas como para recolectar plantas medicinales, que también les conocen como la huenda. Entonces, se fundamenta el uso consuetudinario, y ya se puede empezar a elaborar la solicitud para que decrete un EMPO. Es un trámite largo. Acá está un esquema que simplifica la tramitación del EMPO. Una vez que se completa el formulario que está en su pesca, y se adjunta el estudio de uso consuetudinario, y a la vez también las comunidades están con toda su vigencia al día, se ingresa ante la Subsecretaría de Pesca. Y luego ahí ya puede estar 2 años en sus pescas, entre que se reconoce el ingreso, en que están todos los papeles bien. El trámite es bien lento porque ellos se demoran, porque igual tienen a pocos profesionales trabajando en esto, y vamos a ver que hay muchos EMPO solicitados en el país. Entonces trabajan como 1 o 2 personas para todo el país, y se demoran más todavía. Entonces deberían tener más gente trabajando en esto. Luego de sus pescas se hacen unas consultas hacia CONADI principalmente con respecto al estudio de uso, y luego de más o menos, en la realidad, unos 4 años, más o menos, la solicitud ingresa a ser revisada por la CRUP, la sigla CRUP, que está conformada por diferentes servicios públicos y representantes del ministerio, bien político la CRUP. Está dirigida por la Intendencia, y ellos hacen la última revisión. Ellos son como los que aprueban o rechazan. Pero aún así también en la CRUP participan los municipios, también hay algunas dirigencias de pesca, y ahí es donde se puede encontrar mejor relación con lo local. Entonces ahí se pueden ir sumando votos, esto se vota. Así que también es súper importante, cuando el proceso entra acá, hacer también un acompañamiento de participación ciudadana, de vinculación, para que logren avanzar con su EMPO. Hoy día el EMPO que está relacionado con Chamisa está en revisión con CONADI, está en esa etapa. Ingresó, por lo que recuerdo, el año 2008, para que vean, han pasado 2 años y todavía estamos recién en la parte inicial media, por decir. Y bueno, y una vez que se aprueba por la CRUP, después pasa al Ministerio de Defensa, donde delimitan todo el polígono, ¿cierto? Y se saca el decreto. Acá les voy a mostrar los diferentes EMPO, la mayoría en solicitud, que tenemos en el centro sur de Chile, desde la 8ª región. Aquí ustedes pueden ver cómo son abundantes. Acá ya estamos viendo la región de los ríos, EMPO solicitado. Entonces,
Obviamente dentro de los EMPO hay ecosistemas de humedales, la mayoría humedales marinos, humedales estuarinos, ¿cierto? Que si se logra crear, se decreta el EMPO, las comunidades o las asociaciones que han hecho la solicitud tienen que elaborar un plan de administración. Y el plan de administración puede hacer reconocimientos especiales para los ecosistemas de humedal y genera a la vez también planes de manejo. Acá pueden ver la región de los lagos. Aquí la diferencia de los colores, ¿cierto? Acá pueden ver los que están en la costa de Purranque, que estos están aprobados, por eso tienen este color, mientras que todos estos que están acá con estos otros tonos están en solicitud. Acá está la zona de Puerto Montt. Acá podemos ver el humedal marino de Yamisa, que mira aquí, para que se vea desde acá es porque es gigante. Y bueno, y aquí también una parte que tiene que ver con donde cae el río Yamisa, que en otras charlas, ¿cierto?, hemos entregado detalles sobre su valor ecológico, su valor cultural. Bueno, también es bueno destacar de que hay otras figuras que, si bien no poseen un peso jurídico en Chile, son importantes y en la ciudadanía también se conocen, que son las figuras de los sitios Ramsar, que es un reconocimiento internacional, pero que no posee cuerpos legales como los que acabamos de ver, como esta ley de humedales, ¿cierto?, o lo que tiene que ver también con los EMPO.